Perfecto, claro. Entonces, se da cuenta de la idea, dice, la persona que se entrega al Señor tiene un cambio, una transformación, pero no es una isla. No es, bueno, el Señor me cambió a mí y el mundo no importa, o me cambió a mí y los demás en la iglesia no importa. No, yo paso a formar parte de la familia de Dios, pero también mis hermanos, que son mi familia en Cristo, y por eso nos llamamos hermanos, hermanos en la fe, ¿eh? Y que somos declarados hijos de Dios por haber aceptado a Jesús en nuestro corazón. Entonces, todas esas situaciones tienen que ver con una mirada más comunitaria, una mirada más generalizada de lo que es la comunidad en la fe y que no somos entidades aisladas, solos y que no importa lo que les pase a los demás. Así que era una salvedad que yo les quería plantear porque era algo que ayer lo habíamos pasado por alto o no los mencionamos directamente. Así que bueno, dicho esto, vamos a tener unas palabras de oración, vamos a invocar el nombre del Señor. Vamos a pedirle al pastor Emanuel que nos dirija en esta oración, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, te amamos, Señor, te decimos que estás en nosotros. Gracias te damos por esta posibilidad que hoy nuevamente se resiste, Señor, de poder acercarnos a tu palabra, Dios, tal vez para muchos de una forma diferente, los niños, pero queremos destacar el valor que eso tiene, el privilegio que tenemos de poder estudiar tu palabra, de poder hacerlo, Señor, de una forma tan dinámica, tan didáctica, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias porque detrás de todo este material, Dios, aún hay gente que ya no está entre nosotros, gente que se ha dedicado desde los cielos a buscar este material, a profundizarlo, Señor. Cuánta riqueza, cuánto representa eso, Señor. Bendice ahora, Señor, a Dios, a nuestro Carlos. Sabemos, Señor, que esta es una tarea que demanda mucho tiempo, estudio, Señor, que todos los que estamos presentes podamos aprovechar. Bendice a nuestros hermanos que están conectados, que tu Santo Espíritu, Señor, nos esté alumbrando el entendimiento a todos. Y lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. 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 Gracias, pastor. Bueno, vamos a compartir entonces, vamos a todos buscar un primer texto, que es el que está en la unidad 3 del manual. Aquellos que lo tengan lo puedan buscar. Es la iglesia como comunidad carismática y sanadora. A ver si vamos a compartir pantalla, si se puede ver. Y vamos a buscar, no sé si los que están conectados logran ver la pantalla. ¿Se ve? ¿Sí? Bien. Y el texto que vamos a leer es 1 de Pedro 2, 9 y 10. Si hay alguno aquí que lo quiera leer, 1 de Pedro, lo tenemos acá igual proyectado, pero por allí se puede leer 1 de Pedro 2, 9 y 10. ¿Quién lo tiene? A ver, ¿quién lo quiere leer? Sí, más vosotros sois linaje, escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Muchas gracias. La idea principalmente de este texto nos habla que como comunidad nosotros, bueno, es un texto conocido, cantamos el coro, ¿no es cierto?
somos el pueblo de Dios, real sacerdocio, linaje escogido, todas esas virtudes, pero hay un para. ¿Para qué? ¿Para qué somos todo eso? Para anunciar las virtudes, para anunciar la llegada del reino y que somos pueblo de Dios. ¿Se dan cuenta cómo influye lo que tiene que ver la lectura comunitaria? No es que yo solo soy, somos pueblo de Dios. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de esto que estábamos resaltando. No somos una isla, somos parte del pueblo de Dios, parte de la iglesia, con un propósito de anunciar las virtudes de Dios, de anunciar el reino de Dios, y que es en alguna medida la tarea que tiene la iglesia. La tarea que tiene la iglesia es dar a conocer una primicia de lo que va a ser el reino de Dios cuando estemos con el Señor para siempre. Por eso se llama que es comunidad, y cuando habla de carismas, está hablando de todo lo que el Señor ha hecho y ha derramado. ¿Qué quiere decir la palabra carisma? Dones. Carismas significa dones. Son todos los dones que el Señor ha dado a la iglesia para que desarrolle su misión. Entonces, cuando nosotros hablamos de una entidad como la iglesia, estamos hablando como un organismo vivo. ¿Qué diferencia hay entre una iglesia como institución y una iglesia como organismo vivo? Si yo veo a la iglesia como una institución, voy a tener presente siempre que es una organización humana. Pero la iglesia como organismo vivo, como el cuerpo de Cristo, justamente va en movimiento, crece y se está reformando constantemente. Entonces, por eso hay que, si bien para desarrollarnos en la faz legal de la tierra, tenemos que ser una institución, porque tenemos que tener una figura jurídica para desarrollarnos como tal, en realidad el ser de la iglesia es un organismo vivo. Por eso dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza y es un organismo vivo y Él reparte los dones. Bueno, y justamente Corintios, cuando Pablo les habla a los corintios, trata a la iglesia como el cuerpo de Cristo y que en ese cuerpo de Cristo están los dones repartidos. Por eso es muy importante tener la perspectiva pentecostal, carismática de lo que significa ser la iglesia del Señor. No hay que tener en la mente una idea de organismo, una idea institucional, una idea de empresa. Por eso cuando a veces nos quieren plantear desafíos de estrategias, de cómo hacer crecer la iglesia, muchos tratan de manejar la iglesia o de guiar la iglesia como una empresa o como un negocio. Nada más lejos de la Biblia que eso. Entonces, cuando usted escuche, cuando usted le planteen, no, porque estrategia de marketing de esto, bueno, sí, eso para la sociedad, para el mundo, quizás para algún área de la iglesia que necesite promocionarse, sí, pero como el ser integral, la esencia de la iglesia es un organismo vivo que justamente somos llamados, cada uno como parte, somos miembros del cuerpo de Cristo y que cuando un miembro se duele, a los demás no le importa nada. Entonces, si esto fuera algo humano, empresarial, que tiene otros códigos, no tendría por qué molestarnos. Pero justamente porque somos el cuerpo de Cristo, duele cuando un hermano está mal y nos alegramos cuando un hermano está bien o cuando las cosas, dice, gozaos con los que se gozan. Entonces, todas estas realidades forman parte de lo que tiene que ver
una comunidad carismática donde los dones, ¿usted sabe qué don tiene usted? ¿Sabe que el Señor ha repartido dones a todos los que estamos aquí y a todos los que están conectados también allá? Cada uno tiene un don. El Señor ha dado un don. Quizás usted ya lo descubrió, no lo descubrió, lo está por descubrir, pero algo seguro que el Señor le ha dado a usted. Porque la Biblia dice que el Señor dio dones a los hombres y a la iglesia para que desarrolle dentro de la iglesia y para servir al mundo. Algunos tienen el don de dirigir, de cantar, de servir, de administrar, de orar, de otros dones especiales ya carismáticos, como si fueran, como dice la palabra, dones de sanidades, dones de milagros, dones de fe, palabra de ciencia. Hay tantos dones. No se acaba la lista. Como no se acaban los integrantes de la iglesia del Señor. Entonces, por eso ninguno de nosotros estamos apartados, separados, que no nos ha elegido el Señor. No, a todos nos ha elegido el Señor, nos ha hecho parte de su pueblo para que anunciemos la virtud del Señor. Y a cada uno con el don que Dios le ha dado. Y esa iglesia carismática, esa familia de la fe que se mueve, que se goza, que se duele también, va avanzando con un don, por ejemplo, general, que es el don profético que tiene la iglesia, como lo hablamos anoche. El anunciar, el denunciar el pecado, la injusticia. Ese es el don profético que tiene la iglesia. El don de consuelo que tiene la iglesia. El don de acompañar el momento de dolor en un mundo que se hunde cada vez más en la desesperanza, en la incertidumbre. Bueno, Dios nos ha llamado a ser parte de ese elemento de consuelo y de testimonio, para que después nos puedan decir, no somos parte o nunca lo habíamos escuchado. La iglesia tiene que despertar de ese letargo de ser cultocéntricos. Yo entiendo las actividades que tenemos, los compromisos, y muchos de nosotros nos congregamos un solo día a la semana, ¿no? El domingo, y venimos a la casa del Señor y nos gozamos y adoramos a Dios, y está bien eso, pero no es eso ser iglesia, solamente eso, es mucho más. Se es iglesia todos y cada uno de los días de nuestra vida, porque usted es iglesia, yo soy iglesia. Y donde usted va y donde yo voy, somos la iglesia del Señor. Y damos testimonio. Ahora la pregunta es, ¿qué testimonio damos? Pero por gracia del Señor, nuestra iglesia se va renovando, una iglesia peregrina, una iglesia sierva, una iglesia que tiene que servir, no que quiera ser servida. Y para eso están los dones. Los dones no están para adorno. Dice la palabra en Efesios 4:11 que a unos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Yo siempre digo, cuando leo este texto, me acuerdo de un tango. Que usted dice, ¿qué tiene que ver el tango, pastor? Claro, hay un tango que dice, cualquier gato con tarjeta se la da de buen señor. Y hay muchos que tienen la ambición de yo soy apóstol, apóstol, por el título, ¿no? Por la tarjeta. Nosotros creemos que el ministerio apostólico se terminó con los apóstoles de Jesucristo. Después vinieron los padres de la iglesia. Esta moda ahora de llamarse apóstol y qué sé yo, es un invento caricaturesco realmente, hermanos. Claro, como ser pastor, antes de ser pastor, yo soy pastor. Entonces después llega un momento de que no alcanza con ser pastor. Y apóstol y profeta, ¿cierto? Pero realmente si vamos a hablar del ministerio, el apóstol es enviado. Y a veces nosotros podemos tener hombres y mujeres de Dios en la vida de las iglesias, no solo nuestras, todas las iglesias, que cumplen un rol apostólico
como por ejemplo sería nuestro pastor presidente o un pastor que tenga a cargo otras iglesias y otros pastores. Entonces, en ese rol es un apostolado, pero en realidad no vamos por los títulos, ¿entienden? No vamos por... Lo importante es el ministerio. Si yo puedo ejercer un ministerio profético, el evangelista tiene el ministerio de proclamar el evangelio, generalmente se lo proclama a las personas que no conocen al Señor en distintas formas. No lo vamos a encerrar solo en las campañas, puede ser de distintas maneras, y que tienen esa gracia del Señor de que la gente se acerca a la fe. Y después están aquellos que estamos encargados de enseñar o cuidar al rebaño de la iglesia, a los pastores y maestros, pero también hay otros ministerios, como dije, el ministerio de la consolación, el ministerio de la administración. Hay personas que están especialmente capacitadas por Dios para presidir. No nos tenemos que quedar con esta lista que obviamente es incompleta. Si usted busca en los otros escritos de Pablo, hay otros títulos también. Pero digamos, no nos vayamos detrás de los títulos. Sepamos reconocer el don que Dios nos ha dado, y sirvamos con sencillez para aquello que Dios nos ha dado, ¿no? Y como decíamos ayer, puede ser que Dios te haya dado un don, un ministerio, por un tiempo, y luego Dios te potencia y te lleva a otra área de madurez para que sirvas de otra manera. Yo siempre me acuerdo un texto muy hermoso que está allí en Josué, que era cuando Josué ¿se acuerdan de Josué, no? Moisés, Josué. Josué heredó a Moisés en el ministerio. Y Josué, ¿qué tarea tuvo Josué de entrar a la tierra prometida y qué hizo? Aparte de derribar los muros de Jericó, ¿qué tarea tenía Josué? Josué tenía la tarea de repartir la tierra a cada una de las tribus de Israel de la tierra prometida. O sea, vencer a los reyes que estaban ahí y repartir la tierra. Bueno, repartió la tierra. Y una vez que repartió la tierra, un día le dice el Señor: Josué, vení. Estaba tomando mate, Josué. Sí, Señor, le dice Josué. ¿Qué querés? Dice: mirá, Josué, vos ya sos viejo, así de una, y entrado en años. Así que ahora, tranquilo, vas a dejar de estar en la conquista, que era luchar con los reyes, conquistar la tierra, derrotar a los enemigos. Ahora te vas a sentar y vas a dejar la conquista y te vas a encargar de ver cómo se repartió la tierra que yo les di a mis hijos. Entonces, en la vida del que sirve al Señor, inclusive en la vida del cristiano, aunque no tenga un ministerio todavía desarrollado, hay momentos de conquista y hay momentos de sentarse a repartir la tierra. Y eso hay que entenderlo por muchas razones, pero por sobre todas las cosas porque todo tiene un tiempo en el servicio del Señor. Si Josué, junto con Caleb, que era su amigo, el que habían tenido la visión de la fe, ¿se acuerdan que Josué y Caleb fueron a ver los gigantes y los demás dijeron: no, estos nos van a comer como a pan? Y Josué y Caleb dijeron: no, si el Señor está con nosotros, vamos a poseer la tierra. Y los dos fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. Y ahora ya estaban viejitos y dicen: bueno, ahora vamos a repartir y ahora es momento de conquista. Conquistaron y ahora van a disfrutar del reparto de la tierra. También es entender eso en la vida de la iglesia. Nosotros, por ejemplo, en Nalit tenemos pastores, pastoras que ejercen el pastorado a nivel local. Pero también nosotros ya tenemos pastores y pastoras que no tienen ninguna iglesia a cargo específicamente y que están a cargo de guiar, de acompañar a los que todavía siguen en el nivel local
o regional trabajando en la obra del Señor. ¿Para qué están ellos? Están para acompañar a los pastores jóvenes o las pastoras jóvenes. Y esa es la vida que tiene que. Por eso ayer hablábamos de esto, ¿no? Los cambios generacionales. Bueno, la iglesia carismática, la iglesia como comunidad sanadora, tiene que estar dispuesta también para eso. ¿eh? Y nosotros todos, sin excepción, tenemos que generar ese ambiente carismático que tiene que ver con los dones, con el mover del espíritu y también el ambiente sanador. ¿Qué cree usted será nuestra iglesia? ¿Será nuestra iglesia una iglesia de esperanza? ¿Será cuando nosotros nos reunimos que hay un ambiente sanador, que está presto, atento el oído a lo que le pasa al hermano o a la hermana? ¿Es un ambiente de libertad para compartir lo que nos pasa? ¿O es un lugar donde no, si le llego a contar al pastor, ¡ja! Me va a bajar la caña? ¿No? ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo se siente? Claro, queda medio, pues la pastora está conectada y está el otro pastor acá y estoy yo acá. ¿Qué vamos a decir? No creo que se animen, Mabel, a decir nada, pero bueno, supongamos que lo digan. Es decir, yo me acuerdo cuando leímos, siempre recuerdo y recomiendo El Despertar de la Gracia, el libro Despertar de la Gracia de Charles Swindoll, que una hermana se había divorciado y tenía miedo de ir a la iglesia. ¿Y sabe por qué tenía miedo de la iglesia? Porque claro, cuando entró a la iglesia, se le sentó una de esas hermanas que lo saben todo y le dijo, ¿viste? Yo sabía, por algo será que te divorciaste. Pero voy a orar por vos para que el Señor te perdone. ¿Qué le parece? ¿Eso es una comunidad sanadora? Esa es una comunidad que se llaman los asesinos de la gracia. Nadie está exento de un divorcio, de un fracaso, de enfermarse, de perder el trabajo, tantas cosas. Pero nuestro rol no es de ir y señalar con el dedo, al contrario, es de ir y consolar, ayudar, escuchar si es que la persona nos quiere hablar a nosotros. Entonces, exactamente. Y a veces acompañar sin hablar. Pero que la persona sepa que puede contar con vos. No juzguemos, porque ninguno de nosotros estamos en condición de juzgar. El único juez es el Señor. Y si Él, que es el juez, no nos juzgó y nos perdonó en Cristo, ¿quiénes somos nosotros para juzgar al otro? Y por eso, lamentablemente, muchas veces nuestras congregaciones no digo la nuestra, porque creo que no es así, pero que hay lugares donde es el legalismo que siempre decimos, ¿no? Es decir, es como que seguimos a un Dios que castiga, un Dios que está esperando que nos equivoquemos para bajarnos un palo por la cabeza, para castigarnos. Y el Señor no es así. El Señor es amor. Si nos equivocamos, dice la palabra, si nos equivocamos, nos arrepentimos de nuestros errores, de nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No es que venimos acá porque nosotros somos mejores. No, venimos porque tuvo misericordia el Señor, como decíamos ayer. Estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso, exactamente, somos, exactamente, y todos tenemos, exactamente, todos tenemos que entender eso, que estamos en rehabilitación y que en esta comunidad sanadora debe ser el lugar y el ambiente propicio para restaurar a otros. Tantas personas heridas, lastimadas, solas. Siempre hablamos en las clases aquí en Comodoro y también en Río Grande y con los hermanos de Esquel, en la pandemia que está haciendo en el mundo la soledad. Las personas que terminan solas o también deciden vivir en soledad. Algunos se llevan bien con esa soledad porque la han elegido.
No estamos en contra de eso, al contrario, cada uno sabe. Pero la iglesia, como comunidad carismática y sanadora, tiene que tener los resortes habilitados para pastorear las personas que han decidido vivir en soledad, las personas que han quedado en soledad por distintas circunstancias de la vida y que encuentren un lugar, formar parte, y encuentren un lugar en nuestra mesa, como la que tenemos extendida hoy acá, que por ahora hay Biblias nomás y algún mate, algún puñuelito, pero el día de mañana quizás se llene de comida, qué sé yo. Tengamos fe, tengamos fe. Por eso es importante discernir lo que es la comunidad sanadora. Ah, ya hay torta frita. Bueno, para que deseen los que están conectados allá. Ahí se ven las tortas fritas, ahí se ven. Lo que pasa es que los que están en Esquel y Mabel no muestran lo que tienen ahí, pero deben tener también. A ver, Mabel, bueno, por ejemplo, en nuestros cultos, porque vamos a ver, sí, está en silencio, pero escuchan. ¿Están escuchando, no? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. En nuestros cultos, cuando nosotros nos reunimos, acuérdense que este manual fue escrito y fue hecho también un poco para compartir con personas. Yo no sé si ustedes han participado de otras iglesias, sobre todo de históricas, que no son carismáticas, que no dan lugar al habla en lenguas o que cantan con tanta efusividad como cantamos nosotros. Creo que cantamos con efusividad, ¿no? Estoy contento porque soy de... Vieron que a veces, sobre todo los que dirigen lo ven. Cómo cuesta cuando estamos acá dirigiendo y queremos que desafíe. Por eso yo le decía a la pastora Mabel y al pastor Emanuel que queríamos dar, quizás cuando volvamos ahora con la ayuda del Señor de Río Grande, demos tanto para la pastoral de alabanza como para toda la iglesia lo que es la materia culto cristiano, liturgia, porque tiene que ver también con todo esto, y no es solo cantar con efusividad, y creemos en la administración del Espíritu Santo, y acuérdese de esto, no es solamente la palabra de Dios lo más importante en el culto, todo es importante. El que abre la reunión con la primera oración, los que cantan, los que ministran con la alabanza, el momento de la ofrenda, el momento del testimonio, la palabra de Dios, la administración de oración, todo forma parte de nuestro culto. Y esta explicación está en nuestro manual, porque era para iglesias que, por ejemplo, tienen un himno, tienen sus formas muy, muy estructuradas y tienen una buena predicación de la palabra, pero por ahí no le dan la libertad, digamos, o el entusiasmo o el carisma que nosotros tenemos en nuestros cultos. Pero en medio, por eso vamos a ver en otra de las unidades, no ahora, vamos a ver el elemento sorpresa que siempre tiene que estar expectante en cada uno de nosotros en el obrar del culto. Porque creemos que el Espíritu Santo está presente, creemos que el Señor está ministrando, creemos, por ejemplo, que en medio de la alabanza del Señor puede estar sanando a las personas, puede estar bautizando con el Espíritu Santo. Lo creemos de todo nuestro corazón. Claro, no lo decimos todos los domingos, ¿no es cierto? Pero el hecho de que haya preparación, de que haya oración, de que estemos clamando juntos para que en cada culto algo distinto suceda, bueno, es parte de la esencia de nuestra comunidad sanadora. Y no tenemos que perder esa esencia. Yo entiendo que a veces puede pasar que caigamos en cierta acostumbramiento. Bueno, hay que evitar eso, ¿no? Hay que tratar de darle la frescura y permitir el mover del Espíritu Santo para que no nos quedemos estancados. Pero sobre todas las cosas sabemos que el que está presente en el culto es el Señor a través de su Espíritu Santo. Lo mismo que el día de la Santa Cena. No es que estamos idolatrando los elementos de la Santa Cena, no es eso. Simplemente
que le damos la trascendencia porque creemos que el día que compartimos el pan y la copa, estamos haciendo lo que el Señor nos pidió en memoria de Él, y Él ha prometido estar de una manera especial ese día. Y también cuando vemos doctrina cristiana, aprendemos que hay iglesias que lo ven de una manera. Por ejemplo, la Iglesia Católica cree que el pan, ¿qué pasa? Se transforma. Se llama la transubstanciación. Lo digo despacio porque es difícil. Es el cambio de sustancia. Que la Iglesia Católica cree que el pan, cada vez que hacen la misa, se convierte en el cuerpo de Cristo. Y que el vino, la copa, se convierte en la sangre del Señor. Eso lo cree la Iglesia Católica. Otras iglesias protestantes creen, igual que nosotros, el cuerpo de Cristo es símbolo, el pan es el símbolo del cuerpo, la copa es símbolo de la sangre del Señor, y que la presencia viva de Jesucristo, ¿no es cierto?, está de una manera especial ese día donde el pueblo celebra la Santa Cena. Nosotros también creemos que está en forma especial, pero también está en forma especial todos los demás cultos. Bueno, son distintas maneras, pero lo importante es que le demos esa trascendencia. No es, yo he estado en lugares donde para la mesa del Señor, un mantel de plástico, una mesa así nomás, el pan, así. Bueno, si no tenemos posibilidad, cualquier pan y cualquier copa pueden simbolizar los elementos sagrados. Pero si nosotros como cristianos tenemos, como hacen las hermanas acá, las diaconisas, preparan la mesa, preparan los manteles, preparan el pan, la copa, darle una trascendencia. Yo no digo, por eso digo, no hay que sacralizar, ¿no? No es decir, uy, esto es que va a caer un rayo del cielo. Pero ¿lo cuento? Acá está mi esposa, que me hace acordar de una anécdota. Éramos novios y estábamos sirviendo al Señor en Villarrosa, un pueblo alejado en el medio del campo, y teníamos que volver del culto hacia donde estábamos viviendo, en la casa de unos hermanos, media hora de caminata, en el medio del campo, cruzando tranqueras, en la oscuridad de la noche. Como al día siguiente, es el culto del sábado de los jóvenes. Entonces habían llevado los elementos de Santa Cena al culto, pero era una casillita el culto. Entonces nos dijeron, bueno, no hagan una cosa, tráiganlo ustedes los elementos de Santa Cena hasta la casa donde estaban los hermanos que nos enseñaban las cosas del Señor, porque ellos iban a plancharlo, prepararlo. Entonces íbamos con la copa, el pan, no me acuerdo si íbamos los manteles. Bueno, y en la tranquera, claro, éramos novios. Y no podíamos estar siempre solos y juntos. Entonces el único momento que nos quedamos juntos como para darnos un beso y chapar un poco, como se dice, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Qué es eso? Bueno, así, el momento romántico. Entonces dejamos las cosas de ahí y estábamos abrazando. Y de repente en el cielo oscuro, bien, no había luz, en el campo, una estrella fugaz como un rayo. ¡Ay, Dios! El julepe que nos pegamos, salimos corriendo y le pedimos perdón al Señor. Le pedimos perdón al Señor, no sabe cuántas veces, ¿no? Bueno, por eso les decimos, por algo peinamos cara, por algo sí. Ni sé dónde. Sí, por eso no me acuerdo si había pan, no estaba el pan. Ah, bueno, era el más. Bueno, el asunto fue que no me acuerdo, imagínense cómo habrá sido que no me acuerdo si le contamos o no a los. Pero que le pedimos perdón al Señor. Mira si el rayo caía justo. No contábamos el cuento. Bueno, ya quedábamos mal. Por eso creemos nosotros que. Porque también teníamos un concepto del servir al Señor legalista, ¿no? No estábamos haciendo realmente nada malo, éramos novios y nos íbamos a casar. Pero bueno, era la situación de cómo
cómo vivíamos cómo nos nosotros. lo vivíamos y también, bueno, era una búsqueda genuina, queremos hacerlo mejor para el Señor, ¿no es cierto? Así que no sé por qué caímos en todo esto, pero sí, no, nunca más te lo consuelo. Bueno, por eso nos casamos, para no quemarnos, como decían antes. Bueno, ahora sí, vamos a ir a la unidad 4. También esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta, que es algo que muy pocas veces la unidad 4 es el mundo espiritual. Dice Efesios 6:12. ¿Quién quiere leer Efesios 6:12? Quien lo tenga y lo quiera leer, a ver, Efesios 6:12, un texto conocido. Dice la palabra, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Bien. Y ahí hay otros textos también sobre los versículos de Efesios, la carta de Corintios, Daniel también. Habla de la creencia en el mundo espiritual. Bueno, acá hay que hacer una salvedad. Yo creo que no nos va a extrañar. Nosotros obviamente oramos por los enfermos, oramos justamente porque el mundo espiritual, así como el Señor tiene poder y ha vencido en la cruz del Calvario y ha derrotado al enemigo de nuestras almas, que es el diablo, no está del todo vencido y todavía no está sujeto plenamente. Entonces, sucedió un día que le pregunto a un pastor de la iglesia metodista: pastor, ¿usted qué piensa? Veo un texto, como siempre digo, es bueno que si usted tiene textos que por ahí no entiende y quiere una explicación, se acerque a los pastores y nos pregunte, pastor, ¿qué piensa de este texto? ¿Por qué la Biblia dice esto, lo otro, no? Es señal, por lo menos, de que usted está leyendo la Biblia. Entonces le pregunto al pastor y me dice, no, el mundo espiritual no, para mí no. Entonces hay iglesias históricas que no creen en la presencia de los demonios, en el obrar del enemigo, en las posesiones demoníacas o en la opresión demoníaca o en las obras maléficas de Satanás. Nosotros sí lo creemos. Mire, inclusive ayer leí un texto que apareció en estos blogs que hay, que algunos son muy interesantes, como decía ayer el pastor Emanuel del blog de Bernabé. Uno más. Leí un texto que me llamó la atención y empezaba a hablar de la resurrección. Y me llamó la atención porque el dibujito que estaba era como el de Tomás, que predicamos el domingo, ¿no? Y entonces este escritor decía, Tomás era un personaje ficticio que la literatura evangélica pone para representar toda la comunidad incrédula. Es decir, en definitiva, se la hago corta porque si no, por ahí lo voy a confundir más. Este que estaba escribiendo no creía en la resurrección física de Jesucristo. Y hay muchos que dicen eso. Jesús en realidad resucitó en el pensamiento de sus discípulos, lo tenían presente, como en la Santa Cena, ¿no es cierto? Como algo simbólico. Entonces, cuidado, por eso digo, hay que leer y hay que saber lo que se está leyendo, porque por algo dice, ay, qué lindo que está diciendo. No, lo que está diciendo es una herejía. ¿Cómo que me va a decir que Tomás era un personaje literario ficticio para representar? Bueno, y le buscan la vuelta. Y le buscan la vuelta y te confunden si vos no tenés la base bíblica. Porque ojo con este tema. A mí tanto lo de Tomás por ahí no me escandaliza, porque bueno, no querés creer, pero que ya no crean en la resurrección de Jesucristo. ¿A qué nos llevan? Exacto, ¿a qué nos llevan? Porque estos que no creen en el mundo espiritual tampoco creen en el infierno.
Y, y bueno, entonces por eso nosotros, cuando vemos esta unidad del mundo espiritual, no es para generar miedo ni para meternos, porque también está la otra parte. Yo no lo voy a leer todo el manual, como le digo, porque quiero desarrollarlo. Y si usted tiene duda, después pregunte o dígame, o me escribe y lo desarrollamos mejor. Acá, dentro de lo que son las iglesias pentecostales, yo supongo también que lo que tienen una raíz como de la iglesia nazarena, los hermanos, hermana Lili y Abelardo Esquel, bueno, la pastora Mabel ya sabemos, digo porque ellos están conectados, ¿no? Los señalo ahí. Y los que estamos aquí, hemos visto orar por los enfermos, hemos visto también quizás ministrar por una persona con posesión demoníaca o con influencias demoníacas. Sabemos que hay todo un protocolo que seguir, pero no creemos que detrás de cada baldosa haya un demonio. Entonces está esa tendencia de que, uy, se rompió la tulipa del templo, un demonio. Uy, no salió la grabación de la clase, un demonio. No, cuidado. Tampoco podemos ser tan livianos y a la vez fanáticos de esas cosas porque no traen nada bueno. Entonces, si usted no está para meterse, y otra cosa que queremos decir con los pastores, lamentablemente no están todos los hermanos de la congregación. Por favor, hermanos, si usted no está ungido como ministro o como predicador local o como diaconisa o diácono, no imponga las manos, ni ore por nadie, ni unja con aceite a nadie. Porque usted se va a traer más problemas de las soluciones que quiere dar. Se va a atar y va a atar a la persona. No, la Biblia dice, no impongas con ligereza la mano. Y nosotros, si lo hicimos, es porque antes han orado por nosotros y nos han ungido para que a la vez podamos ungir con aceite, por ejemplo, al enfermo, o pongamos las manos como ministro del Evangelio o ministras del Evangelio. Por favor. Y si usted ve hacerlo con amor, llámelo aparte, dígale a esa persona, mira hermano, mira hermana, habla con los pastores porque vos no estás preparado, vos no estás porque no es solo reconocido por los pastores. En realidad, el reconocimiento es de la iglesia, porque es el don que Dios te ha dado. Y si Dios todavía en la iglesia no te reconocieron, espera, ya va a llegar el momento. Pero no ande por ahí imponiendo las manos porque se va a acarrear condenación. Entonces, por un lado, no creemos y no queremos generar ni miedo, ni esas cosas raras, porque está todo el tema de la guerra espiritual. Bueno, quizás haya hermanos y hermanas que incursionan como un ministerio de liberación específico y lo reconocemos y lo apoyamos y muchas veces nos van a ayudar a orar por determinadas circunstancias. Lo que sí en nuestro cuaderno o nuestro manual está puesto por el obispo y el obispo lo decía públicamente, hay que evitar el exhibicionismo. Porque muchas veces, sobre todo cuando hay cultos bien carismáticos, donde hay manifestación de lenguas, del Espíritu Santo y sanidades, muchas veces el enemigo viene y quiere manifestarse para llamar la atención y sacar del centro, el único centro de adoración es Jesucristo. Él merece la gloria, Él es el único que merece la alabanza y es el único al que tenemos que adorar. Y cuando estas cosas suceden, en los cultos, lo que hay que tratar de hacer es llevarla aparte a la persona y tratar de administrarlo entre 2 o 3 hermanos, diáconos, ministros, que se dediquen especialmente a hacer esa situación. Y así podríamos contar nosotros muchísimas anécdotas, muchísimos momentos que hemos vivido, algunos mejores, otros no tanto, pero el más que me acuerdo, que es uno de los primeros, cuando recién empezábamos nosotros a andar en los caminos del Señor, que nos estaban enseñando, me acuerdo que era una quinta, una casa quinta, con pinotea brasilera, un piso de madera, ¿vieron la pinotea brasilera? Y se sentían los ruidos de noche ahí. Usted pisaba acá y se sentía ya grande, cruje, había un hogar, un ventanal, ¿no? Bueno, y resulta que los hermanos se pusieron a orar por una persona que necesitaba liberación.
Eran obreros cristianos. Y nosotros detrás apoyando. ¿Pero cómo estábamos apoyando? Estábamos apoyando, ¿no es cierto? Con los ojos cerrados y reprendiendo. Y pateando el piso de Pinotea. Y era, imagínense lo que era, ¿no? Yo lo gritaba. Bueno, porque lo habíamos hecho, nadie nos había enseñado, lo habíamos visto cómo se hacía y estábamos copiando. Entonces terminó de eso, ¿no? Me llama el hermano, me dice, vení Carlita, vení. Mirá, hijo, dice, lo que ustedes acaban de hacer, dice, es un desastre. Cuando uno ora, o dos, está ministrando a una persona, el otro apoya en oración, en silencio. Yo no sabía dónde meterme, claro, porque encima veníamos de una iglesia que todo el mundo oraba, gritaba. Y en ese momento fue, mire cómo habrá sido, que pasaron más de 50 años, no me olvido. Pues claro, porque nosotros encima estábamos felices, porque el Señor había libertado a la persona, claro, que se creía que era por mi oración. ¿Se da cuenta cómo la carne? ¿Ah? Claro. Entonces, con zapateo y todo. Entonces, el hermano con mucho amor nos explicó, no, ni es con gritos, ni es con sacudones. Hay lugares que te pegan con la Biblia. Sí, hay lugares que te dan con la palabra. Bueno, por eso hay tantas cosas raras con esto que más vale uno tiene que buscar siempre el equilibrio, el respeto, pedir si hay un pastor con más experiencia, o si usted sabe que hay un hermano que el Señor utiliza en liberación, bueno, para eso están los ministerios. Pero no hacer el espectáculo para llamar la atención, ni menos cortar el culto. Porque antes era así. Entonces, estas cosas llaman a el equilibrio. Ahora bien, hay que tener cuidado con esto. No sé si se va a ver en el pizarrón. A ver, sí creo que se va a ver. Esto tiene que ver con un peligro que corremos muchas veces cuando hablamos del mundo espiritual y del enemigo. Nosotros creemos, a ver si se ve de acá, creemos que Dios es igual a lo bueno. ¿Sí? Dios es bueno. Y decimos que Satanás es malo. Nosotros creemos que lo bueno vence a lo malo. Y por lo tanto creemos que Dios vence a Satanás. Pero esto no está bien. ¿Saben por qué? Porque no podemos igualar el bien y el mal. Porque si esto se da vuelta, podría llegar a existir la posibilidad de que Satanás venza a Dios. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Esto no es igualdad. Dios es todopoderoso. No solo bueno, Dios es todopoderoso. Si usted lo baja al nivel, eso se llama el dualismo del mundo griego. Dios es bueno, Dios es el bien, Satanás es el mal. Cuidado, parece un juego de palabras, pero en el fondo lo que usted tiene que tener claro esta noche y siempre es que Dios es todopoderoso. Nunca va a estar igualado a una lucha entre el bien y el mal. ¿Entienden? Esto parece un juego de palabras, pero usted
¿Vio? Porque hay tantas cosas dando vuelta hoy que dicen, no, porque el universo y porque la creación y porque esto y porque lo... No, no, no. Dios es todopoderoso. Dios no creó el mal. ¿O Dios creó el mal? ¿En dónde nació el mal? Algunos dicen que fueron en las esferas celestiales, fueron los ángeles caídos. Satanás que desobedeció. Y luego en el corazón del hombre. Entonces, cuidado cuando nosotros tenemos acá el auténtico cristianismo, dice el manual, así que quédese tranquilo porque lo dice. El auténtico cristianismo tampoco cree que es una lucha sin fin entre dioses buenos y malos. ¿Mm? Entonces, no, Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso y en Jesucristo venció en la cruz y no tiene arte ni parte. Por eso, hermanos, a veces cuando vienen, no, usted tiene que renunciar porque el pasado, el traspasado, las generaciones, si no, ¿para qué murió Cristo en la cruz? Si yo me tengo que andar acordando de todo lo que, aparte, ¿quién sabe todo lo que hizo su pasado? Por eso llegar a Cristo y en la cruz de Jesucristo, dejar nuestra vida, se cortan todas, lo dice la Biblia, que en la cruz Él venció y se cortaron todas las maldiciones y todo lo que se le ocurra a las generaciones no tienen arte ni parte. Cristo es vencedor. Así que esto es muy importante porque además en cada persona liberada, cada obra de liberación que el Señor hace en nuestras vidas, en las vidas de las personas, es para glorificar el nombre de Cristo. Siempre el nombre de Cristo tiene que estar glorificado. Nunca tiene que ser el evangelista, el que oró. No, no. Cristo, Cristo. Además hay que diferenciar, por ejemplo, una cosa es la opresión. Hay personas que viven en opresiones y es verdad, han tenido prácticas ocultistas, han tenido relación con pactos. Bueno, todo eso se renuncia en la cruz del Calvario porque el Señor Jesucristo venció y no hay enemigo que pueda triunfar. Ahora, una cosa es la persona que tiene esas opresiones y que por ahí le cuesta salir, entonces nosotros lo acompañamos en oración, lo ministrarán, orando por él, intercediendo al Señor, cortando todo lo que sea maldición sobre su vida. Y otra cosa es la posesión demoníaca. Así que tampoco nosotros tenemos que andar diciendo, está poseído, tiene un demonio adentro. No, no, cuidado con eso porque tampoco somos quienes para terminar. Y si fuera el caso, está la liberación, como dice tantos textos de la palabra del Señor, en el cual tanto Jesús como sus discípulos, en el nombre del Señor, liberaron la persona que estaba poseída por espíritus del enemigo. Sí, normal. Sí, también a veces hay personas que tienen alguna clase de enfermedad que necesitan un médico. Gracias, me hiciste acordar, exactamente, sí. Tenemos que discernir, por eso ustedes que son espirituales disciernan las cosas. Hay un escritor que ha hecho un trabajo muy interesante, que es pastor luterano, ya fallecido, pero que él establecía los distintos rangos de posibilidades y antes de ir a una oración de exorcismo o de liberación, se tenía que ver si la persona tenía un problema clínico, médico, psicológico o psiquiátrico. Siempre cuento esta experiencia y por contarla muchas veces no quiere decir que pierda valor, pero nos pasó a nosotros, entonces se los comparto como experiencia. Estábamos en la guardería en Pilar, en la guardería de niños, en el mismo lugar donde se hace culto. La guardería estaba atrás, los hermanos trabajaban durante el día, y ese día nosotros con el hermano Ramón, que era el que me ayudaba, habíamos ido con el Falcon a la ciudad de La Plata, son 60, 120 kilómetros, a buscar, porque nos iban a dar un subsidio, y también a traer cosas para la guardería. Y en ese momento, mientras estábamos llegando, me llaman urgente los hermanos, había diáconos que estaban, y una diaconisa,
llamándonos urgente porque había un endemoniado se había metido en la iglesia, en la guardería. Y bueno, nos apuramos en llegar porque somos, imagínense, los niños, el endemoniado, eso que estaba haciendo, estos que lo estaban orando. Y la verdad le pedí al Señor, Señor, guíame porque no tengo la más mínima idea de qué es lo que está pasando. Cuando entro al templo, estaban en un rincón así, lo tenían arrinconado al pibe, al muchacho, y lo tenían con la mano. Yo digo, ay, Señor, ¿qué es lo que realmente pasa? Y cuando me voy a acercar, el Señor me hace sentir que era una persona que estaba con un desequilibrio psicológico, psíquico, psiquiátrico. Entonces le digo, vamos a llamar a la ambulancia. Llamamos a la ambulancia. Vino la ambulancia. ¿Qué había pasado? Ese chico, no sé por qué, había estado en ayuno 40 días. De por sí el chico estaba mal alimentado. Y sí le vino un episodio psiquiátrico. Debilidad mental. Terminó internado en el hospital psiquiátrico allí, cercano a Pilar, que era Opendorf. Y a los 90 días apareció con la mamá. Como diría la palabra, vestido y en su cabal juicio. Y la mamá agradeció, testificó qué había pasado. Ese desequilibrio por un ayuno que entran, que estaba mal alimentado, le hizo un episodio psiquiátrico, estuvo internado y lo tuvieron que tratar, pero no era demonio. Entonces, antes de ir a decir, es un demonio, a veces es un ataque de nervios, a veces es histeria, a veces es un montón de cosas. Antes que caer en el otro. Por lo tanto, si usted no lo sabe, si yo no lo sé, ¿qué hacemos? Oramos al Señor. Entonces el Señor muéstranos, guíanos. ¿Eh? Si usted no es la persona responsable, dice, Señor, guía a tu siervo, guía a tu sierva, que le dé claridad, qué es lo que está pasando, qué necesita esta persona, pero libérala, Señor. Y Dios va a obrar, porque Dios no es Dios de confusión, Dios es Dios de orden y además nos ha enviado a liberar. Y se los he puesto para abrir las puertas de las cárceles, a soltar las ligaduras. Estamos enviados para soltar las ligaduras de maldad. Pero no necesariamente toda manifestación tiene que ver con una posesión demoníaca o con algo directamente. A veces son enfermedades, que hay que orar por las enfermedades. Así que hay muchísimos testimonios. Pero bueno, lo importante es ser respetuosos y que esto existe. No es que estamos hablando de lo que pasa, no, esto existe y justamente cuando nos ponemos en oración y cuando nos ponemos en búsqueda, el enemigo lo que va a querer justamente es desviarnos la atención para no ocuparnos de estas cosas. Pero tiene que ser la persona libre, completamente libre, de espíritu, de alma y de cuerpo, para servir al Señor. Algo que han dicho en otras oportunidades es para esas personas que tienen un familiar con, por ejemplo, esquizofrenia o alguna limitación psiquiátrica. La iglesia está orando por la familia, Sí. ¿no? Porque genera un desgaste muy grande, muy profundo en la familia, los familiares que tienen que contener, ¿no? Tal cual. A esa persona. Y creo yo que eso tenerlo en cuenta es muy importante porque que la familia sienta respaldo, que puede encontrar el acompañamiento de la iglesia. Ahí está el ambiente sanador de la iglesia, exactamente. Sí, sí, y me hace recordar, Emanuel, que, por ejemplo, nosotros tenemos casos conocidos donde todo el entorno de la persona, de la familia, no solamente es afectado, sino que también están las personas con este tipo de enfermedades psiquiátricas que tienen que ver con delirios religiosos, místicos. Y entonces todo lo refieren a la fe, todo lo refieren a que ven al diablo,
o todos lo refieren a que vean a esto, a lo otro. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y saber cómo tratar, separar esas cosas y circunscribir porque suelen llamar la atención y entonces todo demonio, toda una cosa muy oscura. Y no, el Señor nos ha llamado a libertad. Y por eso la palabra de Dios dice, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y nosotros somos llamados a vivir en esa libertad. Vamos a terminar acá. Oramos al Señor. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche porque podemos estar por segunda noche reunidos estudiando tu palabra. Tus palabras son espíritu y son vida, Señor. Y cosas que ojo no vio ni oído yo han subido, ni han subido a mente el hombre, tú nos demuestras y tú manifiestas para la gloria de tu nombre. Queremos como iglesia, Señor, carismática, sanadora, ser ese cuerpo de Cristo en movimiento, en renovación, donde tú, Señor, levantes con dones, con carismas, Señor, que avives el don del Espíritu que hay en cada uno de tus hijos, de tus hijas, y que podamos verdaderamente marchar en el centro de tu voluntad. Necesitamos, Señor, como pueblo de Dios que hemos leído hoy, ese pueblo que está para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Bueno, acá estamos, Señor. Queremos anunciar en paz, en libertad, para bendecir los corazones que están entristecidos, pero también para liberar en el nombre de Jesús toda atadura, toda opresión, toda carga, todo aquello que se levanta en contra de tu voluntad, Señor. Tú lo has vencido en la cruz del Calvario y por tanto, Señor, nos has hecho más que vencedores. Y en esa victoria, Señor, nos paramos para darte a ti la gloria, a ti la honra. Bendecimos los hogares, bendecimos las familias representadas en estos estudiantes del seminario, porque nos aferramos a ti, Señor. Queremos más y más de tu palabra y toma más y más de nuestras vidas para tu servicio, Señor. En el nombre de Jesús, guárdanos de regreso, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén y amén.